Bueno, muy bien. Frente al tema de si la inteligencia artificial va a poder implementar ese ideal de hacer ese control perceptivo, nosotros en otro desarrollo que se hizo de una publicación en la cual hicimos una colaboración con Walter, Teoría del Control, logramos diferenciar los 3 momentos en los cuales se hace la intervención a través de las actividades de control interno, tanto contable y administrativo en las organizaciones. Y veíamos que una de las características esenciales es poder tener instrumentos con los cuales se tenga previsto cuáles son las actuaciones previas que deben tener las entidades y sus actores, que son los servidores públicos, en este caso las entidades. Si uno mira la Constitución, hay un mandato que establece que para poder crear un cargo público, pues previamente debe existir un manual de funciones y debe existir los emolumentos con los cuales van a pagarle a esta persona. ¿Por qué la esencialidad del manual de funciones? Porque es el que dice previamente qué es lo que tiene que hacer. De pronto, en esa instancia, la inteligencia artificial hoy en día está en capacidad de trabajar en algo que se viene haciendo en la Contraloría que llama el FURAC, en el cual ese formato está intentando evidenciar cuál es el nivel de implementación y madurez de algo que se llama MIPG, el modelo integrado de planeación y gestión. A través de ese FURAP ya hay un modelo que permite evaluar el desempeño en las organizaciones y el desempeño específicamente de esos servidores públicos. ¿Qué evalúa? Que dentro del manual de funciones existan como mínimo 4 grupos de actividades que son inherentes al control de calidad o al aseguramiento o a la cualificación. Un grupo de actividades que dicen cómo se planea la función. Otro grupo de actividades que dice cómo se ejecuta las acciones de planeación de esa función. Hasta allí ya tenemos 2 insumos para evaluar qué es eso de la eficiencia. Y la IA está en capacidad de hacerlos en la medida que las actividades de trabajo en las entidades tengan descritas y enunciadas esos pasos. Luego viene una tercera categoría que habla sobre la verificación. En cuanto a lo que sí se hizo conforme a lo que estaba planeado y si lo que se hizo constituye un producto que se convierte en insumo para dar continuidad a la trazabilidad del proceso, y en esa verificación se establece si implicaría una acción preventiva en términos de que se siga haciendo bien porque hay una conformidad, o una acción correctiva en los términos de una oportunidad de mejora que va a implicar un reproceso y que va a implicar un plan de acción para que en el futuro esos errores históricos no se vuelvan a cometer. Cuando se implemente la inteligencia artificial para hacer esa evaluación del desempeño, constatando si hay actividades de planeación, si se ejecutaron conforme a lo planeado, si la verificación dio todo conforme, la IA está haciendo allí control previo. Luego viene la otra instancia, la instancia en la cual se hace el control en el momento que se están desarrollando las actividades, es decir, específicamente en el tema de la ejecución. En la medida que se van haciendo las cosas y se van chuleando los cumplimientos y se van constatando las conformidades, la IA también va a poder llegar a esa otra instancia del tema de la verificación y su conformidad, donde podemos obtener ese indicador que se llama eficacia, es decir, no solamente constatar que se hizo, sino que quedó bien hecho. Entonces, ahí la IA también va a estar constatando con semáforos, como ocurre con las máquinas, si la máquina está operando bien, está en semáforo verde, si tiene problemas en semáforo amarillo antes de que, para que llamar la atención y que pueda ser intervenida antes de que llegue una instancia de color rojo. La IA está en capacidad de estar monitoreando y haciendo seguimiento permanentemente a las actuaciones, siempre y cuando haya un instrumento de medición que esté constatando y verificando esas actividades. Y ya finalmente interpretar los resultados, si mejoró o empeoró, quedó igual, pues en la práctica se viene haciendo, sino que ahora la tarea se la podemos dar a la inteligencia artificial en términos no solo de esperar al momento final, sino en términos de que la IA nos vaya diciendo qué tanto va sumando, qué tanto va contribuyendo y haciendo las expectativas en términos si vamos a llegar, si vamos a cumplir y si las metas y los objetivos se van a dar como estaban previstos. Es decir, que la IA en esas 3 dimensiones sí se puede usar.
Bueno, entremos en materia, que hemos utilizado una hoja de cálculo en la nube, que esa hoja de cálculo es producto de lo que en su momento un contador ítalo-canadiense, Richard Mathesis, pensara en lo que se conoció como contabilidad matricial y que después fueron los fundamentos para crear las hojas de cálculo, que han sido de gran soporte y de gran ayuda o de gran utilidad para el ejercicio contable y la auditoría. Ahora vemos que tenemos la posibilidad de instalar un complemento en esa hoja de cálculo, sumando a un referente adicional que se llama GPT-4Chief. Ese complemento se puede instalar, es este segundo que aparece aquí, que tiene el chulito porque ya está instalado y que es el que tienen ustedes que instalar para poder trabajar las plantillas que se anexan a la publicación. Trabaja 30 días gratis o antes de que se gasten o se consuman los tokens. Los tokens es la forma como se controla el consumo de la IA, que es básicamente el número de árboles o de redes neuronales que la IA construye. El perfil. Cuando se instala la aplicación, encontramos que nos va a permitir trabajar estos tiempos o estos movimientos que están aquí enunciados. El primero es entregarle la base de conocimiento, es decir, nosotros le estamos enseñando a la IA una forma diferente de hacer auditoría. Hoy en día tiene como insumo la estrategia que crearon las multinacionales o los entes reguladores supranacionales que conocimos como NIA o estándares internacionales de auditoría, que básicamente tiene tres elementos estructurales. El primero que es qué es lo que se pretende evaluar, sus objetivos. El segundo es cuáles son los requerimientos para hacer control de calidad del encargo, para poder constatar de que se hizo o hay la conformidad de que se hizo lo que establece el estándar. Y luego un grupo de pasos o procedimientos en términos de la guía de aplicación para constatar que los requerimientos establecidos en el estándar de auditoría se esté cumpliendo. Entonces nosotros aquí cambiamos la lógica y le estamos diciendo a la IA, antes de llegar a esa instancia, vamos a ver qué es auditoría. Es decir, la IA hoy en día, antes de esta base de conocimiento de la publicación, simplemente repetía como un lorito lo que decían los estándares. Hoy en día, cuando se le sube a la base de conocimiento de la IA, ese Machine Learning, se le sube, por decir algo, este libro en formato digital, con ella se preentrena y reevalúa y reconsidera todo lo que sabía en su base de conocimiento. Luego empieza a interactuar cuando tiene esa base de conocimiento y le llaman aprendizaje, pero esto es un software, es un algoritmo heurístico, pero le llaman autoatención, que es otra forma de hacerlo. Y finalmente se transforma la forma de la IA para hacer la inteligencia artificial. Bueno, nosotros hicimos el trabajo de entender cómo es que aprendemos como seres humanos y cómo fue estructurado el concepto de aprendizaje en la IA. Y la verdad es que lo hace de una forma muy diferente, pero llega a insumos o resultados muy similares o muy parecidos. Normalmente las personas en la práctica, en el día a día, quieren primero aprender a hacer la praxis. Y la verdad es que si no hay un filtro en términos del aspecto ético, pues esa praxis hoy en día genera un número importante de conflictos en el ejercicio de la auditoría, porque se hace con limitaciones y restricciones y con percepciones muy limitadas, por lo tanto, se es permisible en las actuaciones, dejando fenómenos de usurpación, corrupción, defraudación en la sociedad y en las organizaciones. Por eso hoy en día la esencialidad es la parte de la fundamentación, que es la teoría, eso en los humanos. Pero resulta que la inteligencia artificial empezó al revés. Primero se le muestran los escenarios, primero se le entregan las diferentes bases de conocimiento. Por ejemplo, cuando uno mira la inteligencia artificial china, ellos tienen la base de conocimiento del sesgo de su modelo, pero tienen ya la base de conocimiento de OpenAI, que es la antítesis o las otras hipótesis que se tienen
de las bases de conocimiento de la IA. Luego viene el tema del aprendizaje, es decir, cómo aprendemos a hablar. La IA tiene una particularidad y es el hecho de que cuando le preguntamos cosas a la IA, conforme a lo que nos responde, nos damos cuenta que nosotros no sabemos hablar, que nosotros tenemos problemas de comunicación. Y justamente una de las bondades que trae la IA es que para poder comunicarnos con ella, vamos a aprender a comunicarnos, vamos a aprender a hablar. Y eso pues va a reducir un número importante de conflictos en la socialización. El tercer elemento es la forma como la IA hace la estructuración de las problemáticas que le damos. De pronto desde el contexto didáctico se le llaman mapas conceptuales, otros le llaman árboles de decisión en el contexto de las matemáticas, pero en el contexto de la inteligencia artificial aparece un concepto que se llaman redes neuronales. Es decir, que cuando le preguntamos algo a la IA hace un arbolito y con ese arbolito empieza a responder. Luego, cuando hablamos del aprendizaje profundo, es qué tan largas son las ramas y las hojas de ese árbol. Entre más base de conocimiento se le dé a la IA, más almacena, más insumos tiene y más opciones y respuestas nos puede dar, para llegar finalmente al insumo con el cual interactuamos con la inteligencia artificial, que es el GPT, que aquí es donde nosotros le hacemos uso y le sacamos beneficios a esa inteligencia artificial. Nosotros hemos planteado una serie de plantillas donde le damos unos referentes a la IA. Esto forma parte de lo que se conoce como el Machine Learning. ¿De qué vamos a hablar? Aquí la potencialidad que se tiene, por ejemplo, en referir un archivo, que en este caso este archivo es una hoja de cálculo, un archivo plano, que consiste en que la empresa a la que le vamos a hacer la auditoría, esa empresa, uno como auditor le diga, mándeme el enlace donde yo pueda acceder a la información sobre la cual voy a iniciar el proceso auditor. Entonces la empresa me manda esta información, yo la pego aquí, esta dirección del archivo en la nube con esa información y con eso tiene la IA para hacer todo lo demás. Le entrego ya, no diríamos una Big Data, sino una Small Data, porque para organizaciones pymes o microempresas, pues realmente sería algo muy pequeño. Pero eso pequeño para la organización va a ser mucho porque va a ser el insumo esencial para hacer todo el proceso. Luego, sobre ese archivo le vamos a decir específicamente en qué hoja vamos a trabajar. En estadística existe algo que se llama la limpieza de datos. Es decir, tal cual como llega la información que nos manda la empresa es insuficiente. Uno tiene que abrir ese archivo y en paralelo, en una hoja complementaria, hace el ajuste a la data. Es decir, pone la información a punto, limpia la información que resista el tema de calidad de datos para poder iniciar el proceso. Le vamos a decir dónde están las columnas, dónde está la información que vamos a trabajar con la IA, cuál es el registro inicial y cuál es el registro final y cuál es el porcentaje que va a tener presente en temas de materialidad financiera. Es decir, qué rubros, qué montos, qué magnitudes representan algo significativo para la IA. Entonces, con base en estos parámetros mínimos, empezamos el trabajo. Entonces, mire la primera función. Esta primera función solamente hace referencia a que va a importar la información. Si yo borro la función, ¿qué pasa? No hay nada. Pero aquí ya empezamos a hacer el Machine Learning a la IA diciendo, listo, traiga los datos que ya están limpios, traiga los datos que necesitamos para trabajar. Y importar ese rango de datos se hace con base en los parámetros que escribimos en la hoja encabezada. Ahí está cargando y ya trajo la data tal cual como la necesitamos para hacer la auditoría. De igual forma lo vamos a hacer para el tema de los libros auxiliares, porque vamos a comparar en este caso información de un balance de prueba con unos libros auxiliares. La empresa nos manda los libros auxiliares, aquí tenemos uno para análisis de activos fijos, activos intangibles,
Y ahora vamos a decir sobre esos libros auxiliares que se hagan unos filtros. Unos filtros es el rango sobre el cual se va a hacer la auditoría. En este plan de cuentas los activos fijos están en la categoría 17 y los intangibles están en la categoría 19. Va a preguntar en qué columna están los débitos, en qué columna están los créditos, y va a preguntar cuáles son los rangos de esas columnas para los movimientos débitos, los movimientos créditos, y para el tema de la materialidad, del tema de la amortización, la política contable que dice que la alícuota de los intangibles va a ser el 20%, es decir, a 5 años de amortización. Con base en estos otros parámetros para los archivos auxiliares, ya pasamos a la IA. En la IA le vamos a decir varias cosas. El estándar internacional dice que uno tiene que hacer 5 tipos de afirmaciones. Una de ellas es la afirmación de integridad, otra afirmación es la de evaluación y otra de ellas es la de exactitud, que fue la que hicimos para el ejercicio del día de hoy, que está disponible en las plantillas. Bueno, para la primera afirmación vamos a enunciarle como objetivo identificar el saldo débito y crédito en un periodo determinado. Y los parámetros es filtrar las cuentas de la 17, que como mencionábamos era el activo fijo, y vamos a analizar específicamente las columnas D y E que están enunciadas aquí en el PRON. Como pueden observar aquí arriba, la construcción del PRON o la pregunta que le vamos a hacer a la IA, la tarea que le vamos a poner al GPT, está estructurado de manera dinámica. Es decir, colocamos parte de la pregunta, pero estamos referenciando la pregunta con parámetros dinámicos. Es decir, que yo en cualquier momento podría decirle que quisiera la integridad a otro rango de cuentas y a otras columnas diferentes. Es decir, queda de la plantilla establecida para hacer el análisis de afirmaciones, no solo para activos fijos, sino para cualquier categoría o cualquier magnitud contable. Una vez estructuramos el PRON, ya le decimos a GPT, hágalo. Aquí está, vean, GPT, lo que está en el PRON de la celda B5. Y mire cómo lo dice. Normalmente, para hacer esto, que se llama minería de datos, en el pasado uno tenía que estudiar algo que se llama SQL, que es un lenguaje de consulta estructurada, unos queries, unas consultas. Como no somos ingenieros de sistemas como contadores, y esa no es la intencionalidad, pero la IA sí puede darnos ese apoyo que en el pasado los ingenieros de sistemas pudieron habernos dado y que sabemos que era una gran limitación y restricción para que lo hicieran. Ahora la IA, quien va a ser nuestro asistente virtual de ingeniería de sistemas, la que nos va a decir esto que queremos hacer, cómo se hace. Por lo tanto, como aquí yo tengo un resultado y no lo veo, me toca utilizar una función para extraer de la respuesta de GPT lo que yo necesito. Luego me vengo aquí y hago lo que la IA me dijo que tenía que hacer. Y la respuesta que me está dando la IA es lo que está aquí enunciado. O sea, esto lo escribió la IA. Él escribió total débitos, escribió total créditos, escribió el resultado de los débitos, el resultado de los créditos. Él lo hizo solito, simplemente con haberle dicho igual query, que fue la respuesta que me dio la IA. Listo, tengo un tema, un insumo para hacer la afirmación de integridad y lo estoy haciendo sobre el balance. Ahora, para saber si la afirmación se cumple o no, voy a sacar la misma información, pero de los libros auxiliares, y la dinámica es la misma, y la respuesta de la IA es pues adaptada a las circunstancias. Y logro contrastar que los valores en el libro auxiliar y en el balance son iguales. Ese proceso de verificación y chequeo lo hizo la IA, no tuve que hacerlo yo. Aquí el que sí hago es que yo le coloco un condicionando diciéndole, bueno, dependiendo de lo que haya encontrado la IA, dígame si es correcto o si tiene que hacer algún tipo de ajuste. Este es el primer ejercicio para afirmaciones de activos fijos. Para el otro ejercicio que hicimos de afirmaciones para intangibles, mire que la dinámica es muy similar. Entonces, él aquí me está diciendo que el saldo final de los intangibles es un valor X, y como vamos a hacer la contrastación de la afirmación de evaluación, luego él va a ir a contrastar si lo que dice la política sobre ese valor final corresponde. Y él dice, bueno, encontró que el valor amortizado en la contabilidad era este,
pero de acuerdo a la prueba dijo que era el 19%. Por lo tanto, la IA me entregó un insumo para yo concluir que hay un error porque la amortización es menor a la política que decía que era del 20%. Entonces, ahora le pregunto a la IA, ¿y cuánto es que debió haber sido? Entonces, la IA va y calcula cuánto debió haber sido el registro contable y el cálculo y el análisis de la amortización. La IA lo hace, mire, GPT con el PRON que yo le he enunciado. Y finalmente concluyo como auditor que si esto es lo que dijo la IA que había que hacer, pero esto era lo que había en la contabilidad, pues este es el ajuste que se tiene que hacer en ese proceso. Vamos a otros usos. Aquí hemos hecho unas plantillas que son dinámicas también. Yo aquí puedo decirles saldos en cajas, saldos en banco, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, todas las categorías de magnitudes contables. Aquí, como vemos, la construcción también es dinámica. Voy a hacer el programa auditoría y le digo algoritmo del proceso auditador para de la magnitud que pueda referenciar acá arriba. Luego voy a hacer la construcción del PRON. En la construcción del PRON encuentro que yo ya tengo enunciado, que es el aporte que nosotros le hacemos a la comunidad de contadores, la forma como se le tiene que preguntar a la IA por un programa de auditoría. Entonces vemos que también es dinámico. Referenciamos el nombre del programa y el nombre del programa va a cambiar de acuerdo al nombre de la magnitud. Luego le preguntamos aquí, GPT, hágame una tabla, que es el requerimiento que estamos haciendo. Y con base en este requerimiento, él me respondió. Aquí está el enunciado. 10 insumos para un programa de auditoría de saldos en caja. Ahora le vamos a preguntar a la IA por cada uno de esos ítems, y cada uno de esos ítems son los procedimientos. Entonces mire que aquí también los tenemos dinámicos. Le estamos diciendo vaya y traiga lo que tiene B7, y B7 es el primer procedimiento que está en el programa de auditoría. Luego le decimos que construya el PRON también de manera dinámica con base al ítem del programa auditoría, específicamente el primer procedimiento. Entonces aquí le decimos a la IA que nos construya el procedimiento para el primer ítem y aquí está el insumo. Entonces me dice cómo planificar la auditoría y cómo comprender el entorno y riesgos asociados durante esa fase de planificación de la auditoría. Vamos para el siguiente ítem. Entonces copio la función de GPT para el siguiente procedimiento. Entonces me dice que para evaluar el control interno, esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que significa o la forma como debo comprender las actividades que llevar a cabo en ese procedimiento. Luego le hago para el siguiente. Y miren cómo va quedando de una vez todo enunciado y estructurados vía hoja de cálculo todos los programas de auditoría y todos los procedimientos asociados a ese programa de auditoría para cada una de las magnitudes contables, que como mencionaba inicialmente, esto es dinámico. En los próximos desarrollos que vamos a hacer y que tenemos planes de que sean con cortes semestrales, con los cuales a través de la editorial se tiene la posibilidad de hacer las suscripciones para poder acceder a esas nuevas plantillas que vamos desarrollando. De hecho, para el momento del corte del libro teníamos 10 plantillas y hoy en día estamos entregando a la comunidad 14 plantillas. Todas estas plantillas las pueden usar. Auditoría afirmaciones, auditoría para errores de imputación, para hacer análisis financiero, para hacer ya programas más detallados de auditoría, para hacer auditoría tributaria y demás. Veamos, por ejemplo, esta es la auditoría tributaria. En la auditoría tributaria tiene que ver mucho el tema de cómo están hechos los documentos electrónicos. Tiene mucho que ver el tema de cómo están bien verificados y constatados, por ejemplo, los inventarios. Entonces, aquí le estamos diciendo en esta matriz de auditoría qué es lo que se busca. Entonces, aquí dice es identificar en la imagen la cantidad de activos biológicos. Sabemos que cada año hacer el ejercicio del audito, de la toma física de inventarios es bastante engorrosa para los auditores y para las empresas. Entonces, la IA me da la posibilidad
de que yo le diga dónde está el registro fotográfico que se hizo por parte del auditor y él me identifica cómo se llama el archivo, que está aquí inmerso en este nombre largo del archivo de la imagen, y aquí le doy una utilidad para visualizar esa imagen, que en este caso me está diciendo que es una imagen de 3 activos biológicos llamados loros. Y yo le pregunto a la IA, calcule cuántos loros hay en la imagen. Entonces aquí se llama GPT Vision, la función, y él me contó que habían 3 loros. Ahora viene la tarea para ustedes antes de preguntarle a la IA. ¿Cuántas bananas hay en la imagen? Vamos a ver si le apuestan. ¿Qué dice Daniel? ¿Cuántas? Daniel vio 5 bananas. ¿Están de acuerdo con Daniel? ¿Alguien vio más? ¿Alguien vio menos? Vamos a preguntarle a la guía. Hay que acabo de copiar la función GPT y vamos a ver si Daniel tiene razón. Hay 6 bananas. Entonces, la IA ve cosas que nosotros no vemos. Entonces, él por aquí le mandamos una foto que estaba truncada y él empezó a contar no solamente características aquí en la parte inicial de la foto, sino también características que están aquí detrás en la parte inicial de la foto. Vamos a ver si a esta sí le atinan. ¿Cuántas bananas hay en esta otra imagen que ya no tiene mugres, que ya no tiene cosas borrosas? ¿Quién da más, quién da menos? Preguntémosle a la IA. Con eso logramos constatar que no siempre vemos lo que la IA puede ver. Entonces aquí dice que no lo pudo contar. Pero veamos este caso en particular. ¿Cuántas vacas podrán haber? Le preguntamos a la IA, a ver si las puede contar. No está contando vacas hoy. Ayer hicimos el ejercicio y logró dilucidar que fuera más o menos alrededor de 50 vacas. Bueno, de igual forma lo podemos hacer con documentos. Esta es la factura del gas, me está diciendo que el valor a pagar, GPT Vision, ¿cuánto hay que pagar? 127,000. Una factura de un servicio, entonces ¿cuál es el detalle del servicio? Fue y trajo la información y me trajo estas características. Es una factura, un servicio médico con su cantidad, valor unitario y valor total. Esta es la factura de una compra de unos insumos y le estamos preguntando a la IA, GPT Vision, ¿quién emitió el documento electrónico? Y me dice Almacenes Corona S.A. ¿Vemos todo lo que puede hacer la IA? Veamos, por ejemplo, el caso de este análisis financiero, que es bien interesante. Aquí le estamos entregando una base de conocimiento de la IA, una data o en un small data, que consiste en analizar el balance de prueba mes a mes, enero, febrero y todos los meses del año. Aquí ya los estamos organizando por los saldos finales de cada mes que necesitamos. Hacemos organización, normalización y todo lo hacemos con funciones de analítica de datos. Luego el tema estadístico, limpiar los datos, poder hacer ajustes y reclasificaciones. Luego le entregamos a la IA el Machine Learning, donde están los 24 tipos de indicadores financieros que se conocen y que existen. Luego le decimos a la IA, en este otro Machine Learning, aquí le preguntamos cuáles son los meses del año y le preguntamos es para que lo tenga presente. Entonces la IA nos contestó que los meses de año eran y yo ahora le estoy diciendo a la IA que a cada mes del año estamos referenciando unas columnas de saldos que vamos a necesitar. También en este PRON le estamos diciendo a la IA, porque algunos indicadores financieros quieren saber cómo se hace el análisis dependiendo si son acciones ordinarias, acciones preferentes. Entonces aquí cuando le dijimos GPT Table me dijo estos son los tipos de títulos valores para este tipo de indicadores financieros. Si quiero expresar estados financieros, aquí le estoy diciendo a la IA que me diga cómo lo puedo expresar para que él recalcule o reexprese estados financieros cuando se manejan cifras significativas, que pueda expresar los estados financieros en miles, millones o miles de millones. Con todos esos insumos iniciales ya empiezo a estructurar el prompt para la IA. Entonces le estoy diciendo en su rol de financiero y para una buena gestión financiera, ¿qué se recomienda? Y dejo hasta allí el enunciado. La respuesta me la tiene que dar en 50 palabras, puedo parametrizar para que haga más palabras
y le voy a permitir hacer parametrización de que me analice la información de algún mes en particular, que me exprese los estados financieros en una escala en particular, y le voy a dar dos datos de referencia, que es cuánta es la tasa del IVA y cuánto es la tasa de renta, para cuándo se va a hacer el informe y cuánto fueron las acciones que emitió la empresa. Con todo eso, la IA ya se encarga de hacerme el PRON, que es otra funcionalidad. No solamente él responde a mis preguntas, él también me ayuda a construir las preguntas, me ayuda a construir el prompt. Entonces, como tengo los parámetros repartidos por todas las tablas de análisis, aquí le estoy diciendo en particular que construya el prompt. Vamos a ver qué nos responde la IA. Dice que está tostada, pero es por el internet. Veamos si nos puede responder una de estas preguntas en particular. Listo, ya me hizo el análisis financiero de la IA. En el pasado los problemas de auditoría es que a uno le entregan estos análisis financieros con unos análisis sesgados, con unos análisis en los cuales quería el contador, sin quedar mal con los jefes, pero sin de pronto no ocultar de todo lo que ha pasado en la gestión de la organización, decían palabras bonitas las cosas y al final no decía la verdad. Ahora ese problema y ese sesgo se lo quitamos al financiero y le preguntamos a la IA, de acuerdo a los resultados presentados por la organización, ¿usted cómo la ve? Y mire lo que me está diciendo la IA. Se recomienda mantener un capital de trabajo positivo para asegurar liquidez y solvencia, es decir, hay problemas de aseguramiento de la liquidez y la solvencia. Se debe optimizar la gestión de inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Hay problemas en estos sistemas de gestión. Se deben evaluar las líneas de crédito para emergencias, es decir, hay que buscar la forma de establecer líneas de crédito de tesorería. Se debe monitorear flujos de caja regularmente y ajustar estrategias según necesidades operativas y cambios en el mercado. Entonces mire que la IA me interpretó el resultado de la gestión y yo ahí con quién peleo para decirle, no, la IA no tiene razón, no, eso no es cierto, ¿no? Él no tiene el sesgo de nadie. Y si yo le pregunto a la IA, específicamente, miramos cuál fue el que me hizo, ese es el del razón corriente. Entonces me dice, vea, el modelo matemático de acuerdo a la interpretación que hizo la IA, para llegar a esa conclusión, él tuvo en cuenta estos datos y el comportamiento en este histograma fue de esta manera. Y esta es la forma como se interpreta el resultado. Entonces, con este cuadrito de mando, yo voy a evaluar a cada uno de los responsables de cada indicador financiero. Y peleé con la IA, no hay con quién más pelear. ¿Se acabó el tiempo? Había más cosas para mostrarles. Muchas gracias.